A ver, Mike, que ¿Se todavía no te escucha veo. bien? Sí, se escucha, pero Oh, está cargando la imagen. bueno, tú Ahora sabes sí, cómo es Mike. esto. Papá! ¿Qué hay? ¿Qué dice Diego? Yo, todo viento. ¿Qué dicha? Aquí tú Mike, sabes, experimentando con Mike, estas nuevas Mike, pero ahí tecnologías. tremendo porte de oficina ahí, Mike. Estamos en la oficina aquí, estamos en el lugar. El Claro, laboratorio el laboratorio de inspección de la clave era. los inventores, los científicos de la clave. No, tú sabes Ah, cómo es la carajo. clave. ¿Qué hola? ¿Cómo Sí, está todo por allá? ¿Cómo te va a ti aquí, en la cuarentena? aquí tranquilo, man. Ahí, aprovechando con lo que se puede, estudiando y esa cosa, pero por dicha por acá, a pesar de los pesares, estamos bien, gracias a Dios. Ahí Oye, está. que Carlos, déjame saca, ahí está. Ey. celebrarte el parche ese que tienes allá atrás. Ah, ese de aquí. Wow, esa es la leyenda, la reliquia, man. Sí. Pues nada, aquí estamos Y haciendo qué esto bueno, para... allá veo que ya la gente ya está conectándose, entonces, si querés podemos ir, no sé, bueno, la gente, evidentemente lo que más lo conoce de vos, que sos el baterista interactivo, trabajas con Silvio, pero sería bueno también como ponerlos al tanto de los inicios tuyos, de hablar, por ejemplo, de tu papá también, ¿verdad? Tremenda figura por allá, Claro, man. Y tal vez eso, claro. todos los inicios, cómo fue que se fue dando ahí tu camino en la música, si la batería fue el primer instrumento, si antes de eso estuviste, no sé, en fin. Sí, no, ya la familia, mi padre es músico, un excelente guitarrista de acá de Cuba, José Luis Chicoy. eh, si está conectado por ahí o se conecta ahorita, habrá un beso para él. Echa. Eh, Pues bueno, sí, mi padre, en mi casa el ambiente musical era el diario, ¿no? Crecí Ajá. rodeado de excelentes músicos, amigos de mi padre, ¿no? Y eso creo que fue la mayor inspiración que tuve, la mayor motivación que tuve, ¿no? Ajá. Y decidí en un momento, nada, o sea, le planteé a mi papá que quería estudiar música, que quería estudiar percusión. Él, por supuesto, me ponía la guitarra en las manos y y yo lo que hacía era voltear la guitarra y tocar, ¿no? Y él como que no entendía mucho y los amigos le decían, oye, el tipo va va para la batería, para la Ajá. percusión. Entonces, nada, pues mi padre me lleva a la escuela elemental de música de aquí de Plaza, ¿no? Del Vedado, de la parte donde yo vivo. Y pues hago las pruebas y nada, y entro a la escuela, al conservatorio, Manuel Saumel, el conservatorio de música Ujú. elemental, a estudiar percusión. Eh, lo que comienzo a estudiar es música clásica. Ya yo traía, bueno, conocía de escuchar en mi casa jazz, de escuchar música cubana, escuchar, en fin, toda la música que se generaba en el ambiente, ¿no? Claro. Y empiezo a estudiar todo lo que es la música sinfónica, ¿no? Todo lo que es la caja, que es lo que se estudia sobre todo en los primeros años, ¿no? El Acto primer, redoblante. redoblante, ahí tuve muy buenos maestros, eh, que tuve la suerte de tener buenos maestros para ese nivel, ¿no? Eh, y nada, y ahí a la par de eso seguía mi movimiento en mi casa, que siempre fue una casa muy alegre, muy divertida, llena de músicos a toda hora, desde por la mañana, por la noche, por la madrugada, los conciertos. Entonces, eh, eso fue, yo creo que la parte fundamental de mi interés por la música. Claro. Y, y entonces, nada, y empecé todo. Después estando en la escuela de nivel elemental, empecé a tocar en grupos de la escuela, grupos que se hicieron, que escogieron a varios alumnos de diferentes manifestaciones de las escuelas de arte de nivel elemental
Y bueno, en ese grupo estaba Yacek Manzano, que es un excelente trompetista de nuestro país hoy en día. Julien Ah, Oviedo estaba también. Estaba Tony Rodríguez, pianista de Habana Primera. Estaba Tommy Lowry, otro trompetista excelente. Así por nombrar algunos, ¿no? John Che, que está por Chile. En fin, había muchos bailarines también, excelentes bailarines. Y era como un show general de la música, ¿no? Ahí aprendí a tocar los batá, a conocer ese mundo de los batá, de la música popular en sí, ¿no? exacto. Y bueno, después fui a Amadeo Roldán, que ahí choqué con el maestro de maestros, Roberto Concepción, El que es sensei, el sensei de todo esto, ¿no? Soy un bendecido por haber pasado por sus manos claro. y ahí empecé a tocar, a hacer varias cosas. Hicimos otro grupo también, de esos mismos muchachos que vinimos del grupo este primero, hicimos otro grupo, entonces empezamos a hacer eh, como un intercambio entre las escuelas de Canadá, de Nueva Escocia, de la región de Nueva Escocia. Y nada, ahí ya empezamos a profundizar más en lo que era la música de jazz y la música popular, ¿no? Fue la época de la timba, había una locura con la timba increíble. Creo que eso aunque o sea, estaba más inclinado hacia lo que era el jazz y la música, pero creo que eso se me fue quedando ahí también, ¿no? Y para ese En algún momento, lugar. qué edad tenías para ese momento? Yo tenía como 16 17 años por ahí, y Ah, ahí estás. empezamos a tocar en todos los clubs que empezaron a abrir, la Zorra del Cuervo, el Jazz Café, los festivales de jazz, y nada, ahí ya, hasta hoy he seguido tocando. Hasta, ok. Y digamos, y ahora qué decís, o sea, vos sentís que siempre estuvo como más que esa inclinación por la timba y todo, siempre fue como el jazz lo que primó en tu... Sí, eh, realmente mi inclinación siempre fue hacia el jazz, ¿no? Porque era la música que no era mía, ¿no? Ajá, ajá, Estudiar exacto, era la música que era ajena a mí totalmente. Crecí escuchándola, crecí eh, alrededor de ese mundo, ¿no? Bueno, por lo que hablé antes de mi padre y todo. ¿sabes? La timba se escucha, el vecino pone la música cubana y la música cubana está en la sangre, como quiera que sea. exacto, Entonces exacto, eso ahí. creo que invertí el tiempo sin quererlo, ¿no? Sin proponérmelo. Creo que invertí todo ese tiempo de, de crecimiento escuchando esa música. Y nada, después como que lo otro salió solo, ¿no? Ya lo otro vino. Y hoy en día Ya. Y lo que por a ver prevalece qué es dice, la música cubana, ¿no? estamos seguros que la conexión, ahí ya. Sí, la conexión como que se tomó un segundo ahí, man. No, aquí no hay bateo con la Vamos a conexión, es ver, por allá. a ver. Ya, yo creo que ya. Sí. No, lo, no, lo que te iba a preguntar también es que en esa época, cuando, ahí de los 16 toda esa época, qué bateristas eran los que las influencias más grandes que tenías, digamos, en la parte del jazz, güey? Porque en la parte de la timba estaban y los pesos pesados de esa época allá, ¿verdad? Pero en el jazz, No, ¿cuáles eran las figuras que más te marcaron para ese no, momento? en ese momento yo tenía un disco de, de Sonny Rollins que se llamaba Saxophone Colossus. Todavía lo tengo por ahí. Lo tengo por ahí en una. Y Max Roach me marcó mucho, ¿no? Ajá. Elvin Jones también, Art Blakey, lo- los grandes, Buddy Rich, Sí, me, me, sí, y también los que estaban en ese momento en boga, ¿no? Dave Weckl, ¿sabes? El homenaje a Buddy Rich, eso para mí era desayuno, almuerzo y comida. Y sí, claro, porque uno en esa edad es una esponja, ¿no? claro. Es como todo lo que te pasa por delante, lo absorbes, ¿no? No, y en Y especial ese homenaje, ¿no? Que es una sí, sí, cosa, sí.
densa, man. Me, me, me sirvió mucho, bueno, Steve Gadd también, por supuesto, todos, todos, todos. Claro, ya. Eh, Me sirvió mucho una clase que daba Dave Weber que se llama Back to Basic. Ahí aprendí Ajá, muchísimo de lo que es la técnica de la batería. Siempre que doy clase, tú lo sabes, recomiendo eso a los alumnos porque es como el comienzo. Ahí se puede aprender a afinar el instrumento, toda la técnica del pedal, la técnica de las manos, la colocación de la batería, como creo que es una clase que me sirvió mucho. te marcó, te marcó. Sí. Y dale, y entonces cuando con esa inversión tuya, bueno, digamos, a pesar de que estabas ahí con la onda del jazz y todo, siempre pasaste por la timba, ¿cierto? Siempre Siempre, estabas ahí en la pelota y te, bueno, en esa época, ahorita estaba escuchando la directa que estaba haciendo Calixto Viedo ajá, la que estaba haciendo y, Calix. y yo era ahí de la cantera de su casa porque Julián y yo estudiamos juntos y Ajá, entonces todo ese fenómeno estaba pasando y Calixto, Jimmy, que fue, como digo yo, la persona que me pasó el balón, ¿no? Como se dice sí, en el argot popular. Jimmy Bradley estaba tocando con NG La Banda también después de Calixto. Entonces, todo eso estaba pasando y era, ¿sabes? Era inevitable, eso estaba ahí en el ambiente. Aunque yo estudiara otras cosas en la casa, aunque yo escuchara, también asistíamos a eso, ¿no? Era el furor de la timba, era el boom de la timba. exacto, esos años que fueron la candela pura, man. Fue el tiempo dorado de la timba, man. Y ahí en ese tiempo de la timba, ¿con qué agrupaciones tocaste? ¿Con quién te diste envuelto ahí? No, yo no toqué nunca yo estaba en No. Amadeo en ese momento. Ah, Yo ok, ok, con, ok. con el único grupo así de timba que he hecho algo, he grabado con algunos, pero en esa época no toqué. eh, Recuerdo que vino Pablo FG un día aquí a mi casa a buscarme. Y entonces, pero yo estaba, Hernán López Nusa, que es un pianista excelente acá, muy, Exacto. muy reconocido, y eh, me había convocado para trabajar con él acabado de graduarme. Entonces, como que dije, coño, yo tanto que he luchado por esto, tanto que he estudiado esto, y me fui por ese camino. Con el único grupo que he trabajado así de timba, de trabajar, de tocar, ha sido con Bamboleo. Con bamboleo, Y en serio. con Bamboleo me fui a Japón a hacer una gira. Qué Fati, locura. Esa parte no es, la sabía. oh, sí, me fui, hicimos un disco por allá, hicimos una serie de conciertos por Japón. Fuimos Feliciano Arango y yo a tocar con Bamboleo. Esa timba es, Ah, con ¿sabes? Feliciano al lado, ay, Uf, bajo la aprendí timba ahí. muchísimo. Sí, son experiencias que son necesarias también como músico, ¿no? Aunque uno la toque a su manera, pero conocerla profundamente es un vacilón. Exacto. Y, y, pero siempre, siempre, siempre la timba ha estado ahí, ¿no? Todo el tiempo. Ya. Y la timba Y digamos, y el songo y todo, todo, ¿no? Todo, exacto. todo, todos los géneros. Y eso, digamos, de alguna manera llegó hasta interactivo, ¿verdad? Te llevó Claro, hasta claro. interactivo. Interactivo, ¿cuándo fue que se formó, Oliver? Cómo fue ese inicio, por decirlo así? El génesis. Eso, esa, esa idea surgió en casa de Robertico Calcasés y fuimos tres personas. Yusa, bueno, Ah, la bajista. la multiinstrumentista, ¿no? Yusa toca muchos instrumentos, canta. Yusa, Roberto y yo fuimos la génesis de ese proyecto y así se fueron sumando varias personas. Y siempre tuvimos la idea, o sea, de, de, de no hacer como timba en sí Ajá. y hacer una fusión de todo eso. Y así empezamos hace, qué sé yo, 20 años fácil. 20 20 años. sí, por ahí. 20 años fácilmente. Y ha ido evolucionando y, y sobre todo para mí es muy importante ese trabajo. Es un trabajo que yo disfruto mucho hacer porque eh, me desarrollo mucho, ¿no? Entonces he podido como que buscar mi camino, mi voz.
en mi instrumento, ¿no? Y Exacto. no creo que toque timba, y no creo que toque songo, ni creo que toque eh, nada más que que todo lo que yo he podido aprender, ¿no? No es más que eso. Me gusta Ajá. mucho ver a los bateristas de timba, me gusta mucho los estudios, cuando los voy a ver los estudios. Y siempre estoy estudiando, ¿no? Siempre trato de sacarle el asca a todo, como decimos por acá. Y entonces, eso mismo, ¿no? Los grupos de rumba, entonces trato de hacer todo eso, de proyectar todo eso que aprendo y todo eso que escucho. E Interactivo es el lugar para eso también. Es como un taller, no es un grupo taller. Ya, mira, ahí un paréntesis porque ahí se acaba de conectar el Raúl Díaz, ¿te acordás? El profe Coño, acá. Raulo, mi Eh, hermano, oye, te quiero mucho. Un abrazo para ti muy fuerte. Vi que Mark ese Juliana se Raúl, conectó. oh, Mark, también Mario Llana. Mark, Tremendo animal. my bro. Pablo Loaiza, Jarquín, Echa, todo el mundo ahí. Mark No, Juliana, quisiera hablar de Mark. Mark es uno dale. de mis inspiraciones hace mucho tiempo. Lo vengo siguiendo hace muchos años. Creo que, que tengo mucha influencia de él y eso mismo. También trato siempre que tengo influencia de alguien eh, foráneo, de afuera, de otro lugar, trato de llevarlo, de todo lo que pueda aprender, llevarlo a mi música, ¿no? A la cubanía, a la... Y Mark ha sido de las personas que he estado siguiendo. Nos conocimos en Barcelona hace unos años, 2007 por ahí, y tengo la suerte de que es mi hermano, ¿sabes? Mark, Un saludo ahí. Candela. Echa. Mark Me acuerdo. es una influencia, un súper músico, una súper persona, Sí, súper completamente. baterista, completamente. Y lo más importante es que tiene tremendo corazón y es una persona Gran ser humano. increíble. Sí, Qué sí, bueno, sí, qué sí. bueno. No, total, yo me acuerdo cuando, no sé si ya fue hace como año y pico, 2 años que él andaba por allá por La Habana y que subía los videos tuyos con el juego de la clave, llevando la marcha Oh, y la sí, clave. Entonces, eso fue la última vez que estuvo. ajá, ajá. La primera vez que estuvo Mark en Cuba, nos fuimos después de el gran concierto, nos fuimos a casa de Samuel hasta las tantas de la mañana y nos pusimos a comer todos en unas calderas, unas cazuelas enchilados de que pescado o algo así. Y Mark estaba como diciendo, uy, qué rico. Y sí, la segunda vez que vino hicimos eso, lo de la clave y la campana, eso le gustó, le gustó. Sí, le gustó cada cantidad porque yo me acuerdo que subía videos y toda la cosa, man. Yo creo que eso es uno de los sellos que tal vez a la hora de tocar todo el mundo te relaciona a vos, man. De hecho, para mí, de las primeras veces ver esa, cómo vos llevaba la marcha y la clave. ¿Cómo surgió eso, Oliver? O sea, Eso, co- ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno va a tocar aquí, ¿no? Bueno, aquí en cualquier parte, ¿no? Eso mismo, con Interactivo, a veces el grupo es la banda grande entera, entonces está el de la tumbadora, está el del güiro, algún cantante hace la clave, estoy yo en la batería, pero a veces el presupuesto es más corto, entonces no va el tumbador, el cantante que va no es el que toca la clave, entonces tengo que tocar solo con el güiro. Entonces, por momentos Roberto me decía, oye, aquí me hace falta la clave en este ritmo, ¿no? Y yo, bueno, ok, pero entonces al hacer la clave con el ritmo me faltaba el hi-hat, como el groove con ¿sabes? Que se hace, ¿no? sí, exacto. Entonces, no, el de con la baqueta. Entonces, yo tocaba Sí, la sí, clave con exacto. la... Y El, entonces, cuando tocaba el hi-hat, él me decía... Entonces ahí empecé a inventar, a formar lío, como siempre, el inventor de la clave. Sí, la ciencia, empecé a darle taller a eso y fui buscando ese camino de tocar la clave. Claro, ya estaba el negro haciendo la clave con el pie, ya después del negro no se puede hacer más nada, ya, ¿sabes? Traté
traté de buscar, la puse en varios lugares, traté de buscar mi mecánica, ¿no? Ajá, Daphne hace cosas que ya después de eso no se puede hacer más nada, porque son unos monstruos. Entonces, toda esa información de la cual yo me he nutrido muchísimo, del Negro y de Daphne también, son como, están metidos ahí 100% en mí, están metidos ahí. Y, y todo eso, estudiándolos a ellos, fue que empecé con esa onda de la clave y sacarla. Mírala por aquí, mira. Aquí ahí está la está. amiga. Va, Siempre, pero siempre. ahí, Y esta, humildemente, ma, por aquí está la. Esto es legado tuyo, ma, también. ah, ahí está. Ahí Entonces por ahí está, ma. empezó eso, la empecé con el high, después fui agregando la campana. Entonces, en los solos de tumbadora siempre quería poner la clave, porque me gusta mucho acompañar a los solos de tumbadora con clave. Ajá. Y nada, le fui metiendo taller a eso, fui estudiando ahí, y, y nada, me encanta eso de hacer la clave con una mano. Y claro, siempre sin perder el groove, sin perder el touch de la Ajá. batería, ¿no? Con todas esas notas fantasmas. Exacto. Entonces, nada, le he dedicado ahí un tiempecito. Me gusta también, no es nada que tenga que esforzarme mucho, ni tenga, ¿sabes? A veces me enredo y me complico, pero es con placer, ¿no? No es nada, Sí, no es ahí nada, mecánico. Sí, ajá. no es nada mecánico, me fluye, ¿no? Me gusta mucho, me gusta Exacto. mucho. Te Yo da. nunca, dime. No, sí, sí, sí. No, que yo nunca he sido de estudiar muy así, muy como machacón así, ¿no? Estudiar. Ajá. Yo siempre, y eso tú lo sabes, yo enseño, eh, yo trato de enseñar como el mecanismo que utilicé para estudiar, que es tratar de disfrutar, ¿no? No que sea como algo que te obstine, sino algo placentero. Entonces, Exacto. yo me acuerdo que llegábamos a la escuela y la gente decía, él estudié 6 horas. Y yo decía, no, yo estudié creo que 1 y media nada más. No, qué mal estoy. Pero claro, con el tiempo me doy cuenta de que eh, la historia de estudiar un instrumento es tratar de resolver las metas o los objetivos que tengas de estudiar. Eh, Igual después me daba cuenta que me pasaba el día entero estudiando porque oía música, escuchaba veía un video, quizás consultaba algún libro de algo, o después cogía el practice en el cuarto, o estudiaba la batería, o estudiaba las cosas de la escuela. O sea, al final hay que hacerlo placentero. Entonces, eso de la clave, eso yo lo disfruto mucho Ya. hacerlo, la verdad. No, y ahora que dijiste una cosa que por allá, no me acuerdo quién fue el que me lo consultó, y yo creo que sea el tema. Dijiste que bueno, que a veces que con eso de la clave fue también una situación de que a veces habían más o menos músicos, ¿verdad? Entonces a veces sucede Sí, o, ¿verdad? Cuando alguien llega por primera vez a estudiar lo que era timba cubana y todo esto, uno se vuelve loco porque ve orquestas que tienen timbalero, bongocero, baterista, otras que no tienen bongocero y que los roles se invierten. Entonces son un montón de posibles combinaciones, ¿verdad? Y a veces la gente inclusive me pregunta, ¿y cómo hago? ¿Con cuál empiezo? ¿O qué? ¿Verdad? Entonces no sé si podrías como hablar un poco de eso. ¿Qué consejo das vos para sí, la gente que está eso, empezando, etcétera? la timba, o sea, la música cubana estuvo, hasta ese momento era de una manera, ¿no? Ya estaba Iraquere también, que puso caliente la cosa, ¿no? Pero la timba, eh, a veces a mí me cuesta trabajo, hay cosas que yo hago así, digo, sobre todo los tumbados, los pianos, yo digo, uff, ¿cómo es eso? ¿Cómo se le entra eso? Porque es verdad que es un género que tiene es como tupido, ¿no? Ajá. Muy cargado. Entonces, eso mismo, pero es con todo, con el bajo, con el piano, los metales son violentos. En la banda, por ejemplo, es una orquesta esa que tú, ¿qué es esto? ¿Por dónde le entra el agua al coco? Y ese es el éxito, ¿no? Y eso es lo que diferencia
a la llamada música salsa, que nosotros no conocemos, no le decimos así, le decimos son, songo, timba. Entonces, Ajá, esa timba es la estructura esa de los instrumentos es bien interesante porque tú puedes tocar la batería, por ejemplo, de una manera, ¿no? Con una sesión rítmica. Y después, como baterista, te enfrentas a otra sesión rítmica diferente y tienes que cambiar eso que tú tocas. O sea, cuando tú tocas, exacto. por, e- por ejemplo, una sesión rítmica que sea como la de interactivo, ¿no? Que es bajo, o sea, güiro, tumbadora y batería. Ahí yo toco de una manera, ¿no? Ahora, si yo tuviera un timbal en esa batería, tocaría totalmente diferente. O sea, sin dejar de tocar lo que es la batería, pero tendría que asumir el timbal. Y ahí cambia por completo, ¿no? Porque son los mismos patrones que conocemos, no es nada nuevo ni nada, es lo mismo, pero ya con timbal, desde un timbal, igual, por ejemplo, si tocara un bongocero con interactivo, yo no haría la campana. O sea, no, no sé, tuviera que tocar o el timbal con la contracampana, pero si hay un timbalero y hay un bongocero haciendo las dos campanas, yo tengo que tocar más batería. O sea, es complicado, pero es entendible, ¿no? Es entendible. Yo estoy escribiendo hace rato, ¿no? Estoy haciendo unas escrituras, escribiendo cosas, quizás de lo que sea un posible libro, y hago referencia a todo eso, a las estructuras a la función de la batería, ¿no? En las diferentes estructuras o sea, la sección que hablo de la timba, hago referencia justamente a eso, porque es muy interesante, muy interesante. Cuando tocas con una contracampana, por ejemplo, nada más, que tienes un bongocero y tú estás tocando una contracampana, la cabeza te cambia completamente y es interesante, ¿no? Porque es hacer las mismas cosas que tú tienes en tu, en tu disco duro, ¿no? Exacto. Pero desde, o sea, llevando una contracampana. Entonces es bien interesante, bien interesante. Oye, hay un sol aquí que está heavy. Eso es de Cuba. Eso es de Cuba. Son de Cuba. No, Y sí, ahí no porque puede esa faltar. siento yo que es una de las principales dudas cuando la gente empieza a ver orquestas y ver que es como la misma música, pero en diferente formato y diferente forma. Entonces, a veces la gente no sabe para dónde agarrar, como por dónde empiezo, qué veo, etcétera, Claro, claro. Claro, ¿verdad? claro, claro. Oye, Y quisiera darle ahora, un saludo a mi hermano. Mira, un saludo a mi hermano Inolso Tolongo, un percusionista magnífico que hecha, trabajé mucho con él. Es como hermano, vive en París. Otro grande de Cuba. Maestrazo, otro un grande abrazo allá en para la ti, isla. Inol. Nos dio un abrazo para Cómo allá, no, para Inor entonces. en No, y París. mira, París, Francia. Yes. Oui, oui, oui. No, y mira, ahora que estamos hablando de la timba y eso, también siento que es importante mencionar a veces lo de las partes, los bloques de rítmicos de la timba. Por ejemplo, que la marcha abajo, que la marcha arriba, que la parte de la champola, que la muela, que Sí, no sé si puedes. las estructuras de la timba, o sea, la timba, eh, las estructuras de la timba son, hay algunas estructuras, ¿no? Básicas así, que se puede, pero es muy abierta también en dependencia de los arreglos, en dependencia imagínate tú, de todo lo que se quiera poner, ¿no? La timba admite, yo creo que es un género muy amplio, es una fusión muy fuerte. Entonces, la timba, eso, pero bueno, sobre todo las partes así, ¿no? Es la parte de la canción, que es como una parte baja, ¿no? Donde se toca hacia las cáscaras, todas esas cosas. Eh, eh, Después, bueno, la parte toda de las sesiones de los metales. Eh, Ejemplo de eso, por ejemplo, el mejor ejemplo que se puede poner es NG La Banda, sin dudas, de la estructura, de lo que son las verdaderas estructuras de la timba, ¿no? Las originales. Eh,
Por supuesto, la bomba, que es otra parte, que es la parte en montuno, y ya después los coros, que eso ya es a gusto del consumidor, ¿no? Eso es como venga, eh, Exacto. coro, guía, coro, eh, sube, baja, bomba, mambo, ¿sabes? Es muy abierta, muy abierta. Por ejemplo, con Interactivo nosotros tenemos las estructuras de los números, ¿no? O sea, Ajá, y sabemos, hay momentos que sabemos que viene un bloque o viene un efecto, ajá. pero nunca, casi nunca hacemos el mismo efecto, ¿no? O que viene algo para la bomba, o viene algo para los metales, y a veces, o sea, nunca tenemos esa estructura, nunca la tenemos predeterminada, ¿no? Sabemos que viene algo, pero no sabemos. Entonces, eso es otra de las cosas que disfruto mucho de Interactivo, que Roberto me da esa libertad, ¿no? Tú has estado en muchos conciertos de nosotros, me da esa libertad como que de acotejar esa parte, ¿no? De darle y creo que eso me ha ayudado mucho y me ha aportado mucho porque me ha dado libertad a la hora, ¿no? A la hora de hacer mi historia rítmica en mi cabeza de lo que puede ser un grupo, lo que puede ser eh, una misma grabación. Quizá eh, la gente también me convoca a grabar y a hacer otros proyectos, quizás por eso mismo, ¿no? Porque eh, me gusta mucho tener libertad para aportar. Entonces, eso lo he aprendido y eso me ha servido de ejercicio interactivo, Claro, ¿no? como laboratorio, ahí más o menos. Sí, es un laboratorio, entonces la gente le descarga eso, oiga, le llama a Oliver, que Oliver forma aquí y mete unos ponches, eso, claro, eso es importante también, ¿no? Que la gente te Claro, identifique con algo. claro. Y claro, por supuesto, todo bajo el mando de Roberto, ¿no? Que es el líder. Pero es un vacilón eso de tener esa libertad. Y a veces Julito y yo somos los que, Julito hace sus cosas con los metales y yo hago las cosas con el ritmo y paramos y es un vacilón, es un vacilón. Es una banda que en vivo tiene mucha fuerza, ¿no? Sí, claro, claro. Genial. Mira, y otra cosa de las que ahorita estaban, que pues, mandaron ahí preguntas, hablar un poco de la técnica, ¿verdad? Bueno, vos ahora mencionaste y otra vez de nombrarlo, que pasaste por el sensei más grande que puede tener allá, El ¿verdad? Sensei, La no, isla. no sé si se conectó. Yo se lo dije que pasara por aquí un rato. Ajá. Sí, Roberto no, Concepción Rubí. Roberto Concesión Rubí, el lunetario, tremendo personaje. No, el nivel medio sin duda para mí fue fundamental porque fue el cambio total, ¿no? De técnicamente, Roberto tiene Roberto estudió con los que trajeron eso aquí, ¿no? Ajá. Esa academia, esa onda de rudimentos y eso. De eh, hecho, él fue yo creo, el primer graduado de percusión, ¿cierto? Allá, me ¿Perdón? parece. Que yo creo que él fue el primer graduado de percusión allá, me Él, parece. sí, sí, él fue, y él es profesor adjunto del Instituto Superior de Arte también. Ah, Es el profe de profe, ahí está diciendo Inor también. Sí, Roberto era el joven, el discípulo de esos grandes, ¿no? De Domingo Araúz, de esa gente que de verdad eran unos maestros, ¿no? Que fueron a estudiar a Estados Unidos y estuvieron en la mata, como se dice, ¿no? exacto. Entonces, ese legado yo tuve la suerte como lo tuvo Rodney, como lo han tenido muchos, ¿no? Muchos, muchos. Y, y es increíble la manera que él tiene de enseñar todo el sistema. Roberto hace yoga, Roberto tiene otra filosofía, ¿no?
La historia con Roberto no es solamente técnica y solamente de escuela, es de vida, es de todo. Exactamente, man. Tú lo sabes, tú eres alumno de él también, eso. Y ahí choqué con toda la técnica esta de la relajación, de la punta de los dedos, de soltar las manos. eh, y eso lo aplico también al pie, por ejemplo. Eso lo aplico, toda esa técnica la aplico también al pie. Y, y trato de aplicarla a la batería, ¿no? Todo lo que se me enseñó, lo que aprendí en la escuela, trato de aplicarlo a la batería porque de ahí parte todo, de ese tambor inicial que tú tuviste siendo un niño, después cuando pasas a la batería, de ahí va todo. Entonces, creo que, que fue muy importante el aprendizaje con Roberto y de la manera que le enseña. Aquí en Una Cuba eminencia. nosotros usamos la técnica esta, no usamos Ajá, la tradicional, usamos la técnica y también el xilófono, el tímpano y todo eso ayuda mucho, 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 mucho. Claro, claro. cuando uno está estudiando, uno está para la batería y para esto, pero después con los años y con uno se va dando cuenta de que, ¿sabes? Yo he rescatado mucho de todo eso lo estudio. Aquí tengo mi practice, estudio mucho eso. Siempre lo llamo, paso por su casa, mírame esto aquí. A veces estoy tocando y cuando termino, siempre me dice, oye, qué linda se te vieron las manos. Y digo, coño, gracias. Porque, sí, porque, ¿sabes? La tendencia es tocar, ¿sabes? Y no, que va. Es necesario esa poner correctamente las manos, sobre todo por uno cuando es joven, no, pero con 40 años arriba un instrumento, o 30 o lo que sea, la vida entera, empiezan los problemas, ¿no? Claro. Y la técnica es muy importante, muy importante. Dice Ainor que él hace el paralelo entre la vida cotidiana y la música. Muchas metáforas en su metodología. Completamente, man, completamente. Me acuerdo que Completamente. yo hacía clases, bueno, en mi caso que era clases particulares con él. La clase me la daba 1 hora y yo recuerdo haberme quedado 2 o 3 horas hablando con él. Sí, sí, Y él sí, hablaba sí, sí, sí. de una escuela y anécdota, historia tras historia, man. Así Infinito, mismo es. infinito. Yo siempre le decía, Roberto, nosotros deberíamos guardar todas tus libretas, porque las libretas de él de la escuela, eh, eso, nada, eso no se sabe, yo no sé si él las conserva, pero eso es para patrimonio, ¿sabes? Es patrimonio. Eso es para, por él ha pasado todo el mundo Sí, de los grandes de Cuba han pasado por él. exacto. Y, y ahí está, todavía está activo, está muy activo, da clase en varias escuelas, en su casa, en La ENA, en Amadeo, en todos lados, en todos lados. Claro, claro. Nosotros le dedicamos el primer DVD que hicimos Ronnie Barreto y yo, que se llama Drum Savannah, que Ajá. se los recomiendo a todos, es tremendo trabajo que hicimos, muy bonito. Ese fue el primer DVD de percusión hecho en Cuba. Hasta ese momento, todos los DVD que existían eran de afuera, ¿no? No existía un material y entonces se lo dedicamos a él, es en honor a él, ¿no? En agradecimiento. Y Me acuerdo que hay una parte, la de la sale primera dando lección, clases, sale dando clase, sí, ajá. sí, Ajá, ajá, sí, ahí sale buenísimo, buenísimo. ahí. Claro, ¿sabe? Es lo que lo menos es que podemos hacer, eh, seguir representándolo y satisfacerlo con esas cosas y seguir No, y la siendo, valora. yo soy su alumno eterno, ¿sabes? Soy su alumno eterno. Claro. Oliver, otra pregunta que me habían mandado por acá era que, bueno, inclusive vos lo dijiste ahorita, vos venías del jazz, ¿verdad? De todo ese tipo de música, y verte de buenas a primeras sentado siendo el baterista de Silvio Rodríguez, ¿verdad? Que es Y otra historia, o sea, es mira, otro cuento. mira lo que dice aquí, mira.
aquí me aparece virado, no lo leo bien, ¿qué Dice, dice Born? Born Lucky. Yo soy una persona con tremenda suerte, con tremenda suerte. De verdad, porque Imagínate, no es solamente el hecho musical, sino también la figura, o sea, lo que él representa, no, ¿verdad? es increíble, increíble. No, yo en ese momento, estamos hablando del 2002, 2003, por ahí. Llevamos todo este tiempo trabajando con él. Eh, para mí fue como que se abrió un mundo completamente nuevo para mí, completamente mágico, completamente interesante en todos los aspectos, en todos los aspectos. ¿Qué te puedo decir? Es una experiencia que hoy por hoy todavía siento eso, después de casi 15 años, 16, 17 años, no sé. Cada ensayo es ese sentimiento, porque eh, Silvio es una persona que aprendes, nada más estar a su lado así ya aprendes de él. Y es un musicazo impresionante, un músico impresionante y un ser humano magnífico, una persona, hombre, amigo, ¿sabes? Es increíble. Y encima de eso, bueno, para mí, me acuerdo ¿sabes? Yo nací escuchando las canciones de Silvio y de momento ahí tocaron con él los más grandes bateristas de este país, Oscarito Valdés, Osmani, Ramsés tocó con él, ¿cómo se llama? Barreto también creo que en un momento tocó cuando Cuarto Espacio hicieron cosas. Y Nor tocó con él también, Hecha. cuando él tocó. Sí, entonces, eh, Bejerano también tocó en un momento, hicieron cosas juntos. Eh, Ignacio Berroa grabó sus primeros discos. Eh, eh, la canción Santiago de Chile, esa escobilla tremenda que se escucha ahí es Ignacio Berroa. Entonces, de momento, ¿sabes? Yo siempre lo digo que, que es un privilegio, de verdad. Y como yo digo, ya yo me puedo morir que, 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 que eso va a estar ahí. Y es increíble, ¿no? Poder trabajar con el artista más importante el músico, el poeta, el intelectual más importante de una era, de una historia, es increíble, ¿no? Y poder estar con él en los lugares más impresionantes del mundo, los lugares más, eh, no, bueno, grandes porque son estadios, son cosas, pero estar con él en el Carnegie Hall, por ejemplo, hacer 2 noches en el Carnegie Hall, eso no me lo quita nadie, ¿entiendes? Eso me lo llevo conmigo y está ahí es parte de mi historia que, que es eso. Y la otra cosa es eso mismo, cada ensayo, cada sesión de grabación es increíble. Leo Silvio es una persona que tiene muy claro su idea, por ejemplo, musical, pero es una persona que que te permite aportar todo lo que, lo que, lo que esté acorde, ¿no? Por supuesto, a la idea, a todo. Pero es una persona que te da, que te da libertad, que confía mucho en los músicos que tiene. Eso es importante. Tantos años, creo que somos el proyecto que más años lleva con él. Increíble. ¿Sabes? Yo me sonrío porque me da de satisfacción, ¿no? Es increíble, Ajá. increíble. Y digamos, y ya desde el punto de vista tuyo como baterista, digamos, venir del jazz, toda esa cosa, paf, y llegar ahí a ese tipo de música que es diferente, por decirlo de alguna manera, igual, todo en función de la musicalidad y todo, ¿cómo Claro, fue ese? él quería, cuando el principio, ¿no?
él quería esa sonoridad de batería de jazz, ¿no? ya. Y yo también con Silvio hago cosas de percusión, o sea, Ah, he abierto un poco siempre me ha gustado la percusión, la respeto mucho, respeto mucho eso, o sea, el bongó, la tumbadora, el timbal, esos son el güiro, las maracas, esos son instrumentos sagrados, la clave, esos son instrumentos sagrados. Yo no me considero un ejecutante de esos instrumentos, pero con Silvio hago ese trabajo porque me gusta, ¿no? Y él, es como que si el lenguaje de la batería se, se traspolara a esos instrumentos, ¿no? ah, Eh, yo no tengo ese gran sonido en la tumbadora, pero trato de tocarlo así como, ¿sabes? Como un color, como toco udú también, toco pandeiro, eh, pandeiro, ajá. cajón, toco varias cosas, todas estaban en los conciertos. Y entonces, en principio, él quería ese sonido también, ¿no? Pero ahí entonces me encontré con cómo es que se acompaña esa música, esa canción que no puede haber nada que interrumpa, no puede haber nada que distraiga lo que es ese mensaje, ¿no? Exacto. Y, y es impresionante, es impresionante. Todos los días aprendo algo nuevo, de verdad. Todos los días es una masterclass, todos los ensayos, todas las pruebas de sonido, todo es increíble, es increíble. Y la fuerza y la energía que nos transmite a nosotros sus músicos es muy lindo, es muy lindo. Yo he Buenísimo. estado en lugares así que de momento he dicho, esto es verdad, esto es cierto, que estamos aquí, que esto está pasando, es mágico, es mágico. Es algo y siempre es diferente, ¿no? Siempre es diferente, siempre es diferente. Es No, otra cátedra, otra. y lo bonito también que no solo lugares así de grandes, sino como la última vez allá en el Cotorro aquel. Eso, O sea, llevamos desde el 2010, si no me equivoco. Sí, ujú, 2010, ya llevamos haciendo una gira que se llama la gira interminable, que es por todos los barrios de La Habana. Tú estuviste en ese, que estaba bueno, estaba bueno. sí, Hacemos un concierto al mes por todas las comunidades de acá de Cuba, ¿no? Con más problemas claro, un claro, claro. poquito. Súper, súper. Y cuando la gente lo que sabe, están para tocar el teatro y están para... Nosotros vamos gratuitamente a tocarles con nuestros instrumentos, nuestros recursos y, y es algo muy útil, socialmente útil y hicimos también una gira por todas las prisiones de Cuba, llevándole a esas personas que ya están pagando ya una condena y que a veces son olvidados, ¿no? Exacto. Y no por eso deben ser olvidados. Entonces, hicimos por todas las prisiones de Cuba, fuimos y llevamos nuestra música, ¿no? A esas personas y tremendas experiencias. Claro. Ah, por acá, para contestar aquí una pregunta que ya varios me la han hecho, pero en diferente, pero es lo mismo al fin de cuentas. Hablando un poco del estilo de lo que se podría llamar como esa forma cubana de improvisar en la batería, ¿verdad? Que a veces toma mucho del lenguaje de la tumbadora, la rumba, todo eso, mae. No sé si puedes ahí como Sí, hablar un poco. la, eh, se supone que el sello de la improvisación, ¿no? Falta de todo lo que es, de la improvisación a la hora cubana, ¿no? Ajá, Falta de todo lo que es el quinto, la rumba, eh, el mismo timbal, ¿no? Eh, entonces, claro, eso es muy interesante, muy interesante, muy interesante. De hecho, creo que así improvisamos la mayoría, todos improvisamos así. ¿Qué pasa? Que en mi visión es no perder nunca la batería, lo que es la batería, ¿no? ajá, La batería, la batería es el hi-hat, ¿no? La batería es un flam, la batería
es un ghost note, nota fantasma. La batería son muchas cosas que creo que es lo que hace bonito la fusión con ese lenguaje, ¿no? Ah, Eh, y sí, no se puede pasar por alto eso, ¿no? El, eh, Cuando tú haces ese tipo de solo así cubano, que le metes esos golpes así, ¿cómo se llama? Esa dicción, pudiéramos llamarle, ¿no? De alguna manera, exacto. eh, de ese lenguaje, enseguida la gente empieza se llama, ¿sabes? Lo típico de ese lenguaje, ¿no? Y si encima de eso tú lo mezclas y lo combinas lo ejecutas desde la batería con todo el rol de la batería sin perder. Eso estaba explicando Calixto ahorita, es muy interesante, que cuando uno toca timbal y batería, uno tiene que ser un timbalero y un baterista. No puedes tocar, si no estás tocando timbal en la batería, ¿no? Exacto. Y eso pasa mucho hoy en día. Yo siempre que trato de dar clases o me encuentro con la gente más joven, ¿no? Se lo digo. Y en el Festival del Tambor también, que soy jurado del Festival del Tambor y tengo mucho contacto con todos los jóvenes, eh, que la diferencia es grande, hay mucha diferencia entre la batería y un timbal con bombo y un tompié o una caja. Son cosas muy distantes. Y uno enseguida se da cuenta cuando alguien sube una batería y eso mismo, mucha gente no toca el hi-hat, eso es imposible, eso no puede faltar en la batería, ¿sabes? Porque la batería es bombo, caja y hi, de ahí parte todo. Entonces, Exactamente. entonces por eso la historia de hacer esos solos cubanos tiene su mecánica, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. No dejar Ajá. nunca, eh, no dejar nunca ir lo que es la batería, ¿no? Un Exacto, exacto. redoble o eso que expliqué, ¿no? Y nada, eso también hay que estudiarlo, eso también hay que darle caña, ¿no? Claro. Mae, y otra de las cosas que también, que ahora mencionaste un poco, es lo del libro tuyo, ¿verdad? ¿Cómo está Sí, ese, en qué en estado se eso, encuentra? ¿Cómo está esa cosa? bueno, ahora está en cuarentena, ahora está haciendo, ahora está Confinado, confinado. haciendo, no, ahora está siendo trabajado. Estoy trabajando Ah, ahora, bueno. ahora tengo tiempo, ¿no? Ahora tengo tiempo, ahora estoy escribiendo todas estas cosas de eso mismo de la clave y la campana, buscando la manera más, más práctica, ¿no? A la hora de que alguien lo pueda leer. Claro, Estoy, Estuve consultando el libro de Daphne, que está buenísimo. Eh, Un mundo de posibilidades se llama, ahí lo tengo, lo estoy viendo aquí. Eh, Viendo estoy en esa búsqueda. Y Norm me está ayudando muchísimo también. qué Eh, bueno. sí, porque le estoy dedicando tiempo a eso. Ahora que estoy aquí en la casa, a eso, ahí estoy. Va por buen camino. Esperemos en algún momento. Pero bueno, yo siempre que doy clases, las hago a partir de todas esas cosas que tengo escritas, ¿no? Un poco para ponerlas en práctica también y saber que funcionan. No, porque material Eh, tenés de sobra, man. Imagínate que yo te conocí a vos en 2013 y desde el 2013 ya tenías ahí. ya tenía, ya venía ya hacía rato escribiendo. Exacto, man. Sí, sí, ya De hecho, a mí me gusta mucho escribir música, ¿no? Y desde chamacón empecé a escribir cosas así, ritmos, eso, sobre todo para adiestrarme, ¿no? En eso, ¿no? En la escritura, en todo lo que es la onda de la lectura, la escritura, eso creo que eh, ayuda mucho. Entonces, ahí fue escribiendo mi chivito, y ¡bum! De momento tengo una pila de chivito. Y
Mira, otra consulta que me hicieron es que, digamos, que cómo vos te enfrentás a un, digamos, a un ejercicio, a un mecanismo nuevo que quieras, algo nuevo que quieras abarcar en la batería, digamos, ¿cuál es tu paso a paso, cómo lo enfocas, no sé, digamos, a la hora de estudiar algo nuevo? Eh, yo casi siempre las cosas las voy, lo que estudio, ¿no? Cuando estudio algo nuevo, es algo que ya eh, de alguna manera ejecuté y guardé esa información, ¿no? Tocando, eh, hice algo y dije, oh, eso me cuadra. Casi siempre que veo filmando a alguien le pido que me mande las grabaciones para chequearme. Me gusta chequearme, o sea, me estudio, ¿no? Porque a Ah, veces hago cosas que en el momento y después ya sé que que las se hice quedaron o ahí. sé que hice algo, tengo alguna idea remota, pero ahora con esta onda que todo el mundo está filmando, entonces, boom, siempre, y casi siempre, por ejemplo, eso mismo que subí hoy por la mañana de la clave y todo eso ya lo Ajá. tenía cocinando ahí en el subconsciente. Y me puse a estudiarlo, por ejemplo, solamente con el patrón de la clave y ¿cómo se llama eso? El remolino, ¿cómo le dicen a eso? El torbellino, ¿cómo se ¿Cuál, llama mae? eso? ¿Cómo se llama eso? El recurso, perdón. El Ah, recurso ya. ese que hice con la clave. Y Ajá. entonces, estudiándolo de momento, dije, bueno, déjame ver si puedo meterle una campana. Y entonces ahí empecé y me salió la campana derecha. Me salió después que lo tuve traqueteando. No me salió tan jamón. Va, y después dije, bueno, pero coño, no puedo volver a hacer esa misma campana porque no me daba la mano, ¿no? Dice, bueno, déjame ver cómo las lanzo de allá para acá, de la izquierda, de Jambló para acá. Y nada, así lo fui haciendo y creo que estudiar yo, es como si caer en un trance ahí que me pongo ahí a buscar, a descifrar. La imaginación es muy importante, ¿no? Creo que la imaginación a la hora de estudiar más yo nunca me he regido por libros así, yo nunca he estudiado voy a estudiar tal libro completo, solamente los libros de la escuela. Nunca he estudiado métodos de batería. Voy, voy, voy desmenuzando las cosas, ¿no? Voy añadiéndole, voy limpiando, voy ahí, voy creando encima de, de una idea, ¿no? Exacto. De una idea. A veces me siento a estudiar cosas de, no sé, eso mismo, controles de baqueta entre las manos y los pies. A veces me pongo a tocar, a veces, no sé, nunca voy con algo, ¿no? Siempre es Sí. algo que está dándome vuelta por ahí, boom, 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 y me siento y va saliendo ahí. Porque estamos ahí como que la conexión se te está congelando un Sí, poco, mae. Ya, yo no creo. diga eso. No, ya. Yo creo que ya, mae. No, y bueno, y va, ya para ir terminando, bueno, lo que me has comentado, que era respecto a las clases que se avecinan, ¿cierto? Oye, estoy listo para dar Ya, clases online. Mira para acá, mira, tengo cámara, ya. micrófono, canal de todo tengo. Así que nada, Entonces, las gente, ya personas, saben. la No, para gente que que la gente, quiera. Oye, sí, para que la gente, sí, estoy ready. Varias gente me han pedido eso, ¿no? Estamos viéndolo y todo el que se quiera sumar, pues ahí estamos. Había alguien que había hablado algo de qué creía de la forma de tocar de Ronnie Barreto, una pregunta muy interesante. era, de Julio. Bueno, de Julio y Ronnie, y al final de cuentas, todo queda en familia. ¿Quién era? Ajá. Dice, ¿qué opinas de la forma de tocar de Julio Barreto? Ah, de Julio Barreto, yo pensé que era de Ronnie. No, Julio Barreto, en el momento ese que yo estaba, que hablábamos al principio, que era una esponja, Julio Barreto era como el no plus ultra, ¿no? Era algo, era un nivel Dios tan grande, tan grande, eh, que, que no llegábamos a tocar. Yo me acuerdo que las primeras cosas que tuve de Gonzalo Rubalcaba eran con él. Ajá.
y fue como que tras. Y entonces eh, ahí conocí a Rodney, ahí ya empecé a tener más contacto con la familia directamente. Yo no lo había visto nunca en mi vida, a Julio. Eh, Me acuerdo que, de hecho, creo que Rodney no había, no sé si había entrado a la escuela todavía. Rodney es unos años menor que yo. Y de verdad que era un animal de otra galaxia completamente. Y era como algo, así como lo describí. Y de momento viene al Festival Percúa, aquel festival que hacía Ronnie, aquel. Oliver, disculpa que te... La cosa es que se va a acabar aquí la conexión, pero puedo reiniciarlo de nuevo. Ahí estamos. Pues bueno, sí, nada, concluyendo eso, lo vi tocar por primera vez en mi vida aquí en la Casa de la Cultura, me acuerdo, y nada, algo indescriptible, algo indescifrable, un virtuosismo, una limpieza, una musicalidad. Creo que su forma de tocar, creo que es esa generación también, ¿no? A Oscarito Sí, Valdés. Mira, no lo mencioné, fue baterista de excelencia de toda la época que estuvo con Silvio. Ese es uno de los más grandes para mí Oscar. de este país. Entonces, esa época, ahí está también el negro, toda esa época eran todos unos animales y unos, yo creo que en un nivel muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, de virtuosismo, fueron personas que descubrieron muchas cosas que en esta música no, o sea, que en la música de la batería cubana no estaban, ¿no? Exacto. Fueron, introdujeron los doble pedales, toda la Ajá. onda de todos esos recursos violentos, en fin, después lo conocí ya personalmente, ¿no? Y un encanto de persona, un salvaje, un buenazo, y un estudioso, la ciencia, yo diría, una ciencia de la batería. Hay un Eh, video viejísimo, que ya no está en YouTube, algún tiempo estuvo, después lo quitaron, que era de Oscarito Valdés tocando con Iraquere y la Orquesta Sinfónica, man, oh, haciendo un sí, solo doble sí. pedal, man, una cosa No, abismal, man, una cosa Oscarito es otro animal de otro lado. también, man, toda esa Yo, gente, yo, Cuando yo estuve tocando en la Zorra del Cuerpo, que tenía toda esa edad, ¿no? 10 y pico de años, lo vi tocar mucho, 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 y me nutrí muchísimo de él, me nutrí muchísimo de él. Yo algún momento anduve también por los doble pedales y toda esa onda. ajá, Sí, sí, claro, de Raúl Pineda también me nutrí muchísimo, sí, De Jimmy, de Rancé, de Liu Mil, que también por París, de, de Enrique Pla, por supuesto, ese es uno de los más grandes también. Calixto Viejo también todavía los estudios. Yo el otro día puse una foto aquí en Instagram. Yo oigo a Pla tocando y hago como loop de la misma canción y lo estudio y lo estudio y lo vuelvo a estudiar. Eh, Aprendo mucho de mi hermano Ronnie Barreto, que lo tengo al lado ahí el día entero. Creo que ese es mi mayor confidente, ¿no? En todo esto de la música, en todo esto del aprendizaje. Venimos juntos desde niños y quizás no es algo que nos proponemos, ¿no? Pero creo que la retroalimentación está todo el tiempo ahí. ajá, Y me gusta mucho estudiar a todo el mundo, los más jóvenes que vienen mandados, esos muchachos, vienen acelerados, a esos también como digo yo, los paso por el escáner y estudio todo, estudio todo. Eh, Estudio muy piano también. Y creo que es importante que los bateristas eh, tengan referencia de algún instrumento armónico, ¿no? Y melódico. Que así mismo van a poder ver la batería. Es es el caso mío, ¿no? Yo trato de ajá, ver la batería como un instrumento armónico y melódico, no como algo rítmico.
que Ah, también tengo ese punto de vista también, ¿no? Pero creo que es adquieres otro lenguaje, ¿no? sí, A la claro. hora o sea, si tienes un referente armónico, da igual una guitarra, un piano, creo que la guitarra y el piano es lo esencial, ¿no? Eh, Ese consejo me lo dio Horacio el Negro a mí hace muchos años, muchos años. Ahí tengo la foto del día que me dio el consejo. Hace muchos años me dio ese consejo, me dijo, ponte para el piano. Y le cogí el consejo bien cogido. Me encanta estudiar piano. Me gusta mucho, creo que lo estudio tanto o más que la batería, ¿sabes? Me gusta mucho. Eh, eh, Todo eso ayuda mucho. Te abre mucho el- la cabeza, como Sí, decimos. exacto, el panorama, man. Viejo, ma, Claro. y una, ya para ir terminando, ya para ir cerrando, ma, respecto a los proyectos tuyos, los proyectos ya personales, bueno, ya hablamos de lo del libro, Bueno, bueno, sí, las clases, que no hay que repetírselo a la gente que está, oye, sí, estoy ready para dar clases online. ahí para que manden el mensaje, ma. Tengo Echa el todo, caco. tengo todos los recursos aquí en la casa sin ningún problema. También estoy ya finalizando lo que va a ser un disco. Eso sí es algo que ya tengo en la cabeza, hacerlo terminando esta temporada, ¿no? Esta, Ajá. esta cuarentena es salir prácticamente directo a los estudios a grabar de la manera que, que sea, ¿no? Para ensayar en el mismo estudio, para lo que sea, pero sí lo tengo bien claro. Ya tengo terminadas varias canciones, ahora con todo este tiempo me he enfrascado en eso, en todo el material que tenía Bueno, ahí en la computadora. Eh, y nada, esperar a que pase todo esto para salir con nuevas cosas, con nuevas ideas. Estaré subiendo cosas ahí a cada rato para tener actualizada a la gente y darle un poquito de entretenimiento ahora que estamos aquí en la casa todos. Y con el nosotros tenemos, confinamiento. sí, nosotros los músicos tenemos esa arma, ¿no? Que es de poder transmitirle un poquito de... Mis vecinos, por ejemplo, están contentísimos cuando yo estudio, porque están ahí el día entero, tú sabes, eh, Ah, en sus casas, entonces les doy un poquito de alegría, ¿no? no, imagínate, ma, de verte decir a vos, weón. No, es una candela. No, también, ma. Uh, a las 3 de la mañana cuando se arranca aquí a tocar, ahí no, ahí nadie quiere tenerme de vecino. No, pero son tremendos vecinos. Este país es un país muy musical, ¿no? Aquí, ¿sabes? Qué sé yo, toda la vida he vivido aquí y nunca he tenido un problema con un vecino. Cuba es un país muy musical, yo siempre lo digo. Mira, Ah, que está en todo lado allá, en hay todo lado. música, hay música en todos lados, ¿eh? En todos lados, increíble. Exacto, exacto. Pero bueno, ma, entonces ahí de nuevo, ya por última vez, para ahora sí despedirnos, ma, ahí recordarle por última vez a la gente que el hombre El hombre está ready. está listo, el investigador de la clave. No, ¿cómo es? El CBP, no, ¿cómo se llama? El security era. No, Sí, eso es un ma, chiste, eso es un chiste porque hay mucha gente que están atrás de la clave, tal. Yo no tengo, a mí me encanta la clave, pero tampoco tengo esa obsesión, ¿no? Pero siempre estamos hablando de eso, ¿no? Los que son inspectores, que están viendo si la clave se monta, si no se monta, si qué es lo que se monta, la música. Bueno, entonces, nada, para hacerlo un poco alegre, ¿no? La historia de... Pero es verdad que ah, la clave nos rige mucho, la clave y así está eh, ahí, ma, está está ahí, en el está ahí, ambiente. está en el Está ambiente, en el está en ambiente. el ambiente. Pero bueno, ma, Bueno, hay una gente, entonces, hay una gente diciendo que ojalá que toques, pero no sé si puedes tocar, ma, no sé, oye, si puedes toco tocar algo. le voy a dar la espalda, pero les puedo enseñar aquí todo el set. Si toco le doy la espalda, Cere. Puedo tocar. Mira, importante mencionar, eh,
mis sponsors, ¿no? Es Sabian, Claro. que tengo un full endorsement con Sabian. Es increíble los platos Sabian. Y con Big Fear tengo también mi endorsement con ellos, con los cuales vamos a hacer cosas. Voy a hacer cosas con ellos próximamente. Eh, Ella, pero si vamos a tocar, podemos tocar. Estoy listo para, estoy para- activado para dar clases online. ahí Podemos está, hacerlo. mae. Podemos hacer un Está bien, está bien. conversatorio, todo lo que quieran. Estoy listo aquí. No me muevo de la casa, así que No, y para que quede ahí en actas, mae, fue 100% recomendado como profesor también, mae. gracias, mi hermano. Y tú 100% No, como baterista, gracias por convocarme a esto. Nada, tú sabes que ya tú eres parte de nosotros aquí en Cuba, te queremos mucho y qué bueno que puedas eh, llevar nuestra música y nuestros conocimientos a tu tierra, ¿no? Que es un lugar maravilloso. Yo estuve por allá hace unos años, muy lindo. me acuerdo mae, yo quería ir, yo me acuerdo demasiado bien de ese día. Tocaba Silvio en el estadio ahí, en el Saprissa, mae, y yo no tenía dinero para ir, mae. Yo no tenía dinero, pero ese fue el mismo año que yo te conocí, mae. Ese fue el mismo año. Después, después de eso, Ajá, Silvio vino en marzo y yo te conocí en junio de ese año. Ajá. Pero bueno, no, no importa. bueno, La próxima, no, volveremos por ahí seguro. eh, a comer toda esa comida y a, bueno, A vacilar, man. Sí. y a, y a, y a, y a nada, y ojalá podamos algún día hacer eso mismo, talleres y cosas. Y Claro, ahora, claro, bueno, claro. ahora la opción es online, ¿no? Porque no se puede estar, ¿sabes? Arriesgándose. No, pero ma, aquí vieras que yo sí he sentido ma, que de unos años para acá, al menos aquí en Costa Rica, lo que es el interés por la música cubana ha crecido montones. Al igual que obviamente que, bueno, en el caso de la batería, de los bateristas, ¿verdad? Los monstruos de allá. Por allá está Y Raúl, tremendo tipo. sí, ahí está el Raulo, aquí está, ma. Raúl, mi Ese, hermano. Por ese fue que yo me embullé con la música cubana, man. Ese fue el principal responsable. Cuando lo fui a tocar, la primera vez que lo vi a tocar a él, man, fue como que, Aquí andábamos. Él era más flaco que yo. Andábamos desbaratados los dos por aquí. no, Yo me ahora acuerdo, usted lo ve, man. sí, El yo hombre está sé. hecho. Yo me acuerdo que iba a la ENA. Claro, él es mayor que yo, ¿no? Él tocaba con el Greco y muchos amigos míos tocaban con el Greco. Y entonces, ¿sabes? Nada, igual era mayor que yo, siempre lo miraba, hacía una cantidad de cosas, tocaba el carajo ese instrumento. Muy relajado, tenía tremenda técnica, ¿viste? Sí, Tremenda, muy tremenda lindo, man. técnica. Tiene tremenda Exacto. técnica. ¿No? Tenía, no tiene tremenda técnica. Y, pero tremendo tipo, andábamos desbaratados por aquí, sin nada. En esa época no había nada. Y ahí está el Raúl, cómo no, en Costa Rica ahí. También tuvo un amigo que estuvo por allá, Nubiola, saxofonista también, ¿no? Es Nubiola, claro. De hecho, Raúl y Luis tocaban en la Tocaban banda juntos. donde ahora toco, man. De hecho, fue por Nubiola que yo conocí a toda esta gente, ¿no? Y Salven también, coño, Salven es mi hermano, Aldo. Salven es de mi Sí. aula, claro, cómo no. Entonces, Pero Aldo, el que queda aquí es Aldo Papá, o Aldo Aldo Padre, Padre. claro. Ajá, Sí, porque porque Aldo es mitad cubano y mitad ah, costarricense. mira, aquí está la amiga Priscila, claro, y aquí está también Jorge Luis Zamora, guitarrista, man, Ah, profesor sí. de guitarra, sí, profesor de guitarra, Oh, man, una leyenda acá, lleva años acá, man, enseñando y toda la cosa, man. Y también el último, ¿cuál era el otro que te iba a decir? Se me olvidó. Ah, no, que aquí hay un alumno de tu papá también, sí, Gerardo Porras, guitarrista acá, yo creo que es de los mejores guitarristas que hay acá, pues sí. yo tamaño Bueno, sí, tiempo con tu papá y toda la cosa, man. Entonces ahí sigue la cadena. ahí sigue la cadena para que tú veas cómo es la vida, para que Sí, tú veas sí, cómo sí, es la man. cosa. Pero bueno, Es señor, así. entonces, man, ahí vamos despidiéndonos ahora sí, man, y agradecerle a toda la gente que nos acompañó Oye, y a gracias, vos, obviamente, por la disposición y todo, man. gracias a ti, gracias a todos. Nada, estamos por aquí. Síganme por las redes, por Instagram ahí, que voy a estar subiendo cosas, ¿no? Que considero yo que pueden ser interesantes para las personas, ¿no? Claro, A claro, veces son claro. interesantes para mí y no para otros, pero bueno,
yo No, subo lo no, que creo que sea interesante y sé que les puede aportar algo. Nada, claro, muchas claro. gracias, gracias a todos y gracias a ti, mi hermano. Estamos hablando. ¿Oíste? Dale, mae. Te quiero. Entonces, Un beso, cuídate, igual, no salgan para la calle, no, para no nada, salgan. mae. Dale, abrazo, papá. Dale, mae. Chao.